a ver, yo voy a grabar esta reunión, ¿sí? Solo ya ahorita ya llegó también. Pues no sé cómo voy a ver, vamos viendo, pues María está. Jorge me está diciendo algo, espérame un ratico. Ya. Hay que prender la cámara, deben prender su cámara. Sí, hola Dalis, ¿qué tal? No es necesario que prendan su cámara, solo si desean. Yo, de hecho, por ejemplo, no, en mi computadora está dañada la cámara y ya. Sin embargo, sí van a poder ver la imagen que yo les comparta, ¿ya? Eso no se preocupe. Ya, a ver, ahí vamos a ver la sala de espera. Está Sami, está Muriel, está Alessandro. Y ya les permití la entrada y ahí están conectándose poco a poco. Ya, a ver. Bueno, yo voy, como les contaba, yo voy a grabar. Hola, profe. ¿Qué tal? Ya, a ver, esta reunión está grabándose, ¿sí? Y yo voy a colgar eso ¿cómo se llama? En YouTube y vamos por si hubiera algún vacío, alguna cuestión para que puedan ver de ahí. ¿Ya? Bueno, a ver. Vamos a ver unas cositas, cómo les está yendo con el deber. Por lo que los mensajes que recibí de ustedes o de sus mamis, creo que había alguna dificultad, ¿no es cierto? Ya, el deber era sobre las culturas del Ecuador, que yo les mandé un PowerPoint. ¿Ya? Y había mandado un PowerPoint, lo subí ¿cómo se llama? A Educay, y de ahí ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico de doble entrada, ¿sí? Donde ustedes podían ver cuál era las culturas que se desarrollaron en cada periodo. Sí, eso no sé. Sobre eso era el deber, ¿ya? Entonces, eso. Ahora vamos a analizar el PowerPoint. Ya, yo también parte del deber era que observen las figuras, las fotografías, las ilustraciones que yo puse en el PowerPoint. ¿Recuerdan cuál es la diferencia en esas ilustraciones? Sí, Muriel, claro, me puedes mandar otra vez la foto, sí, sí, que le corregiste, me lo mandas tranquilamente. Ya saben, eso siempre. Sí, Francesco, se podía imprimir. Lo ideal es que lo hagan en el cuaderno, pero si no lo hicieron, podían imprimirlo tranquilamente y le pegan en el cuaderno, ¿ya? Que le peguen bonito, eso sí. Eso siempre. ¿Ya? Sí, lo pueden corregir. Ahora, a ver, está entrando José también. Ya, a ver, de todo lo que vieron ustedes, cuando vieron las ilustraciones, ¿sí? Voy a compartir ahora pantalla. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla mía. Si ven ahí el PowerPoint. Sí. Sí, ya lo ven, ¿no es cierto? Ya. Ustedes pueden ver varias ilustraciones, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ven una ilustración, esa es del sitio de Tulipes, ¿sí? Ya. Vean aquí, esos de los primeros pobladores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? A ver. Vean esto y vean esto, esas ilustraciones. ¿De qué material es el uno y de qué material es el otro? Piedra. Piedra es del uno, ¿no es cierto? Muy bien, y los otros y la otra es cerámica, ¿sí? Perdón. Ahora, bueno, aquí ustedes ven las Venus de Valdivia. ¿Se acuerdan que les decía que en el Neolítico, en el trabajo que hicieron sobre la mujer, ¿ya?
En el trabajo que hicieron sobre la mujer, yo decía que las mujeres tenían las manitos aquí en el vientre, ¿no es cierto? Eso es algo muy propio del neolítico. Los Venus de Valdivia también pasa igual. Y ya, Naomi también está entrando, chévere. Muy bien, ya se nos unió Naomi, genial. A ver, ya, entonces, bueno, vean estas figuras de cerámica y miren estas figuras de cerámica. ¿Hay diferencia ahí? Sí. Tienen que activar su micrófono ya para poder oírles, porque ahorita no puedo ni ver ni lo que me escriben. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto? La base de la pintura con la cerámica Exacto. se presenta. Es otro tipo de cerámica. Se conectan aquí cosas, ¿no es cierto? Perfecto, Salomé también nos está acompañando. ¿Sí? Es otro tipo de cerámica. ¿Ya? Es otro tipo de cerámica. La cerámica va cambiando. Ya no se diga en el Incario. Miren esas grandes construcciones, ¿no es cierto? Ya. A ver, algo me están escribiendo. Ya, esta chat me dice. Ya, perfecto, dale, no importa. Yo tengo aquí tenido la ventana para chat, cualquier cosa me escribes, ¿ya? Y ya, Dulce, luego entonces hablamos para tratar sobre el deber, no se preocupe. Sí, Azar, me pueden mandar todo el día de hoy, no se preocupen. Si es que tuvieran tiempo o alguna cuestión, yo les abro espacios, eso no se preocupe. Ahora, vamos estrictamente con el asunto del PowerPoint, ¿sí? Déjeme ponerle más grandecita la pantalla. Bueno, verán, algunos historiadores prefieren llamar a esto época aborigen, porque dicen que prehistoria puede significar a que no hubo historia. Eso es un error, ¿ya? Prehistoria significa lo que no tuvo escritura. La escritura es una fuente básica en la historia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, muchas cosas casi tenemos que imaginarnos, ¿sí? Reflexionarles. No es un trabajo que nos permite la escritura. Ah, miren, la escritura dice esto, 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 esto. Esto de aquí puede significar muchas cosas, ¿sí? Entonces, es una prehistoria, ¿sí? El desarrollo aborigen hasta los incas era un desarrollo prehistórico muy importante, bien interesante, pero algunos historiadores prefieren llamarlo época aborigen, ¿ya? En América, lo que hoy se llama América, no hubo registro de población autóctona, ¿ya? No había registro de población autóctona, sino oleadas migratorias. La más aceptada, los vestigios más antiguos indican que, que lo que ahora llamamos América, los primeros pobladores de América vinieron por el Asia, ¿sí? Por el estrecho de Bering, ya les enseño mejor, ¿ya? Ese es el estrecho de Bering. Las primeras migraciones, las oleadas migratorias salieron de aquí, del África, ¿sí? Fueron al Asia, Europa, y fueron a Oceanía, y fueron acá. Hay otras versiones más, ya, que apuntan que vinieron de acá, desde la Melanesia y la Polinesia. Hay otros que dicen que vinieron por acá. Sin embargo, los datos más antiguos hasta ahora indican que vinieron por el estrecho de Bering. Aquí hay una cultura que es la cultura Clovis, que es la más antigua. Sin embargo, recientemente se descubrió en Chile un asentamiento en Campo Verde, me parece que se llama, ya, que es más antiguo que Clovis, lo cual podría indicar dos cosas, que en verdad hubo población que vino por acá, o que el ser humano pobló el continente mucho más antes, ¿sí? Aproximadamente se cree que son 19,000 años de antigüedad de que estamos poblados aquí. Es un continente relativamente, con una población relativamente joven, ¿ya?
Sin embargo, si es que esto continúa aquí, más hallazgos acá, podría pensarse otro poblamiento de aquí. ¿Ya? Un poco lo que difieren es que parte del estrecho de Bering vinieron. ¿Sí? ¿Ven estos puntos amarillos y rojos? Son asentamientos. ¿Sí? Aquí se piensa que había una gran tundra, ¿no es cierto?, en los tiempos prehistóricos y atravesaron por acá. Hubo un rato que volvió a cubrirse el océano y esta parte se sumergió y la gente de aquí quedó aislada. Hay otra tendencia que dice que vinieron por acá, un poquitito más abajo. De hecho, hay asentamientos históricos, hay asentamientos arqueológicos. Esos puntos amarillos y rojos son asentamientos. Estas islas se llaman islas aleutianas. Entonces dijeron, sí, vinieron por Beringia, pero vinieron por la parte de aquí. Hay otra teoría que dice, no, por acá. Parece que este era un corredor muy habitual, o sea, la gente venía y volvía. Hasta que esto vuelve a separarse por la fuerza del mar, se sumergen costas, y la gente aquí queda aislada. Y ahí empieza a poblar lo que es América. El Ecuador, que está aquí, todo esto es América del Sur. ¿Ya? El Ecuador se ubica en el área septentrional andina. Septentrión significa norte. ¿Sí? El norte. Entonces, eso quiere decir que el Ecuador está al noroeste, noroeste de América. Ese no es el anillo de fuego. La línea del Ecuador, perfecto. Esa es la línea ecuatorial, ¿no es cierto? O paralelo cero. No, Bastante bien. el anillo de fuego. Todo eso negro que está ahí es No. A ver, sí. Sí y no. Ya, esto es la cordillera de los Andes. Sí. Entonces, el Ecuador se encuentra en el septentrión, en la parte norte de la cordillera de los Andes. Ya. El anillo de fuego se refiere a toda esta gran cadena de volcanes. Todos estos son volcanes activos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría son volcanes activos. Alguna vez yo les decía que aquí en Ecuador tenemos un mega volcán, que Dios no quiera, se diera el caso de estallido, arrasa con el 90% de la población del Ecuador y puede ocasionar serios daños a lo que es Colombia, al Perú y a Chile inclusive, y al Brasil. Pues es un mega volcán, ¿no es cierto? Y sobre ese mega volcán que se llama Chalupas, está otro volcán que se llama Quilindaña, ¿ya? Entonces no se sabe cómo es. Recuerden que aquí tenemos varias placas tectónicas que están chocando, entonces el subsuelo nuestro es un subsuelo bastante joven, no es un subsuelo muy macizo, entonces eso provoca que tengamos muchos volcanes, ¿ya? Pero bueno, volvamos a esta parte. Sí está en el septentrión, el área septentrional andina, ¿sí? El noroeste de América del Sur, ¿ya? Esta parte se llama Andinoamérica. Hacia lo que es México, Guatemala, Honduras, se llama Mesoamérica. Ahí se desarrollaron culturas mesoamericanas. Más arriba hay culturas norteamericanas, ¿no es cierto? Canadá, Estados Unidos, o sea, esa parte. Esto es Andinoamérica. ¿Ya? Todo, ¿por qué fue habitado aquí? Aquí hay una habitación muy interesante. Hay algunas, de aquí van a venir los incas, pero hay algunas civilizaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué hizo que vinieran acá? Es el clima, ¿sí? El clima al irse templando permitió el asentamiento, facilitó asentamientos y la paulatina integración y desarrollo regional. Como yo les dije, hay dos teorías, ¿no es cierto? Una que dice, no, aquí hubo una historia y hay estos periodos, precerámico, formativo, de desarrollo regional e integración. Pero hay otros historiadores, ¿ya?, que dicen, no, esta es una época aborigen y se divide en primeros pobladores, sociedades agrícolas incipientes, o sea, cuando recién se va descubriendo la agricultura, sociedades agrícolas superiores y las sociedades agrícolas supracomunales. Y posteriormente el Incario.
No le llaman integración, porque hay una tendencia a pensar que aquí hubo una integración y llegó a formarse un reino. Entonces, hay otras teorías que critican eso y dicen, como tal, reinos no se formaron, pero sí supracomunales, o sea, señoríos étnicos que se confederaron con otros señoríos, ¿ya? Con otras culturas. Habían llegado hasta ese extremo, o sea, ni siquiera a un nivel de ciudades-estados, sino supracomunales, comunidades relativamente unidas, interconectadas. Los primeros pobladores eran culturas depredadoras. ¿Se acuerdan que vimos la caza y la recolección? Aquí también hubo ese proceso de cazadores y de recolectores. Estas son sus herramientas, ¿sí? Son encontradas en la, ¿cómo se llama? En el Ilaló, el volcán Ilaló, ¿ya? Se agruparon en bandas nómadas. Pues parece que el Ilaló era un sitio común donde habían animales y eso, y por esa razón iban allá para cazar, ¿ya? Confeccionaron artefactos líticos. Lítico es piedra, ¿sí? Con basalto y obsidiana. Esto es basalto y obsidiana. Sí, la obsidiana es esta. El basalto es más por acá. Vivían en cuevas o máximo hacían construcciones muy simples, ¿ya? Y temporales. Sacaban ramas, apoyaban ramas o hojas, ese tipo de cosas. Habitaban. Si es que los animales migraban o si se acababa la comida ahí para recolectar, dejaban eso y tenían que seguir el camino, ¿ya? Las culturas sobresalientes entre los primeros pobladores fue el Inga, que es la más antigua en la zona del Ilaló, cerca de Quito, ¿ya? Chopsi, o Chopsi, que es en la provincia de la Azuay, Cantón Sixic, cerca de Cuenca, ¿ya? Y Cubilán, que es interesante. Eso habla de una gran migración, ¿sí? Loja, Azuay, Zamora, Chinchipe. Sí, esto es bien interesante. Y hay esta cultura, Las Vegas, en la península de Santa Elena, el sitio arqueológico se llama Real Alto, ¿ya? Eran cazadores, recolectores, desarrollaron también la pesca, pero más es interesante, empezaron agricultura. Hay una transición a la agricultura y eso significa revolución neolítica. O sea, van a dejar de ser depredadores, cazadores y recolectores y comenzarán a ser productores, ¿sí? Agricultores. Luego tenemos las sociedades agrícolas incipientes, ¿no es cierto? Donde recién, incipientes, primario, primigenio, recién va a iniciar la agricultura, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, se da el paso de la depredación a la producción. Empieza una fase en la cultura del mundo que se llama revolución neolítica, ¿sí? Comienzan de a poco a domesticar la flora. Las plantas se domestican también. Desarrollan técnicas agrícolas. Comienzan a desarrollar terrazas de cultivo y canales de riego. Las terrazas de cultivo todavía pueden apreciar cuando ustedes van de viaje. Cuando ustedes van de viaje han visto que la montaña a veces es como una grada, se hace como una grada. Esas parecen que son terrazas de cultivo antiguas, ¿sí? Cada parte de la montaña, mientras van subiendo, el clima va cambiando. Entonces, en cada piso climático, como el clima va cambiando, se puede sembrar productos diferentes. Esas son las terrazas de cultivo, ¿sí? Después ya no solo aprovechaban la montaña, lo construían. Los mismos seres humanos iban construyendo eso, ¿sí? El trabajo agrícola, recuerden que son ya culturas agricultoras, ¿sí? Son sociedades agrícolas, evoluciona desde la subsistencia, ¿sí? Subsistencia, o sea, las subsistencias que ustedes producen, lo que van a comer. Como producen para su consumo personal inmediato. Entonces, ya empiezan a hacer eso, pero hay un rato donde empiezan a producir excedentes. Por ejemplo, en su caso, ustedes son 5 personas.
Son 3 personas, ¿no es cierto? Pongan que son 2. Ya. Producen, normalmente comen lo necesario. Pero hay un rato que su producción sobrepasa. ¿Ya? No es solo producción para ¿cómo se llama? Para 2, sino para 3, para 4, para 10 personas. ¿Ya? No chatearán ahora, aguantarán un ratito. Perdón, quería ver una cosita antes. ¿Ya? Los productos, yuca, papa y maíz. Esto es interesante. El maíz no se creó aquí. El maíz viene desde México y Centroamérica. Entonces, si es que el maíz viene desde México y Centroamérica, acá a Sudamérica, ¿qué significa eso? ¿Qué pudo haber pasado para que venga, para que llegue el maíz acá? Pueden escribirle o háblenle, ¿ya? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Que ya nos conquistaron los incas. No necesariamente porque no vienen desde los incas, vienen desde más arriba, donde estaban los aztecas y los mayas, y ellos no nos conquistaron. Por la exportación también. Exportación, intercambio, más que exportación, ¿sí? Todavía no se desarrolla el comercio, no hay moneda, pero sí hay intercambio. Pero además eso indica otra ¿Qué se cosa. intercambió? Intercambio es que yo, por ejemplo, tengo un queso y te cambio por una papa, ¿ya? Llegaron personas mexicanas, ¿no es cierto? Exacto. Hubo migración, habían oleadas migratorias, había intercambio, ¿sí? Había gente que iba de aquí hacia lo que es el Golfo de México y había gente que venía desde el Golfo de México para acá. Esas cosas están probadas y una de las formas de probar es esto, es el maíz, ¿ya? Del cacao, por ejemplo. El cacao sale de aquí, desde el oriente ecuatoriano, la cuenca del Coca, la cuenca del Orinoco, del Amazonas, o sea, lo que correspondería a Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. ¿Sí? Y fueron migrando y el cacao llegó a lo que ahora es México. Y en México los mexicas le van a llamar chocolatl. Chocolatl, ¿a qué palabra parece? ¿A qué palabra parece chocolatl? ¿Alguna idea? Chocolatl, mano. Chocolate. Chocolate, muy bien. En México se cree el chocolate, pues, el chocolate. Chocolate, ¿no es cierto? Más o menos, Odalis. Aquí me dice Odalis si podríamos ser parte mexicanos. El ser humano es bien diverso, claro. O sea, en parte somos africanos. Recuerden que la humanidad comienza a migrar desde el África, llega al Asia y del Asia cruza acá, ¿no es cierto? Baja. Y también sube. Sí, la migración ha sido constante. ¿Ya? De hecho, hay algunas palabras nativas que tienen un origen caribeño. Así, entonces, sí, la migración se ha dado impresionantemente. ¿Ya? Cuando yo les hablo de domesticación, o sea, cómo le domestican una planta, seleccionan. El maíz, el choclo, es tan rico que nosotros comemos, no siempre fue así. La planta original se llama teocitle, que son unas 3 pepitas nomás. ¿Ya? El rato de mezclarle, seleccionar, mezclar con otras plantas, es que va a dar lugar al maíz como nosotros conocemos, al choclito. ¿Sí? Es tan importante que entre los mayas el choclo fue conocido, dicen que la humanidad fue hecha a partir del maíz. ¿Ya? Aquí, en esta época, en las sociedades agrícolas incipientes, inicia la alfarería, por eso tiene las Venus de Valdivia, ¿no es cierto? Tienen estas cerámicas, pero también un uso rudimentario de metales para cosas ornamentales, ¿sí? Más que para instrumentos de trabajo, ¿ya? Ahí, en las sociedades agrícolas incipientes están la Valdivia y las culturas Valdivia y Machalilla, ¿sí? Lo que es el litoral, la provincia de Guayas y la Machalilla, Manabí, Santa Elena, ¿ya? Bueno, los Valdivias tenían la Venus de Valdivia, división de trabajo, y ahí ya se puede ver oficios, ¿no es cierto? Pescadores y agricultores.
¿ya? Hay intercambio de productos, lo que habíamos hablado antes. En lo que es en la Machalilla, bueno, igual división de trabajo por oficios, pescadores y agricultores, ¿ya? Y hay algunos productos hacia el oriente, inclusive hacia México, lo que habíamos hablado, y al sur las costas peruanas. O sea, los machalillas eran grandes navegantes, eran, ¿cómo se llama? Intercambiaban mucho, ¿sí? Tienen una cerámica más desarrollada, usan combinaciones pictóricas, motivos más elaborados. Pasamos a las sociedades agrícolas superiores. Una cosa, verán, esto es hasta las de 9:30 a las 10. Si pasara que nos quedáramos sin tiempo, no importa, hacemos la próxima semana otra clase y continuamos, ¿sí? En eso no se preocupe, ¿ya? Prefiero continuar así de poquito. Las sociedades agrícolas superiores, ¿ya? Se mejora la producción agrícola, ¿sí? Hay mayor cantidad de excedentes. Si hay mayor cantidad de excedentes, entonces se desarrolla la administración, se desarrolla el intercambio y se desarrolla de tal forma que empieza a haber una diferenciación social. Ya comienza a haber una clase dirigente. Hay una clase dirigente de guerreros y sacerdotes y el pueblo ya, ¿sí? Alguien que administra esos excedentes. ¿Quiénes son? Justo sacerdotes. ¿Quién cuida esos excedentes? Guerreros. ¿Quién dirige las actividades de casa? Guerreros. Entonces, hay una clase dirigente ahí. Ya hay indicios de distribución y redistribución entre los pueblos de la costa con los de la sierra y la Amazonía. ¿Ya? Hay indicios de distribución y redistribución entre los pueblos de la costa con los de la sierra y la Amazonía. O sea, ya migraban de forma horizontal. Migraban, subían al Ande, se iban inclusive al oriente, la Amazonia, y volvían, ¿sí? Con otros productos, ¿ya? Se aprecia aquí además otra cosa, ya no es solo cerámica, también empieza a haber cestería, tejidos, o sea, ya empiezan a desarrollar textiles, construcción de viviendas, instrumentos de piedra, madera y hueso, ¿sí? Es una sociedad donde su producción es más desarrollada, más amplia. Aquí tenemos en las sociedades agrícolas superiores, claro. Tenemos, en la sierra tenemos Cerro Narrío, en lo que es la Cañar y Azuay, la provincia de Lausí, en lo que ahora es Chimborazo, digamos la cultura Lausí, en lo que ahora es Chimborazo, y la cultura Cotocollao. ¿Sí conocen dónde queda Cotocollao? Sí. Queda al norte de Quito, ¿no es cierto? Bueno, eso es una cultura, y se desarrolló una cultura. Aquí hay algunos sitios arqueológicos. De hecho, hay un museo en Cotocollao, en Cotocollao. Hay otro sitio arqueológico, hay un museo que es el Museo de Sitio de la Florida, sí, en la calle de la Florida hacia arriba, sí, y en Rumipamba, sí, cerca al Parque Metropolitano, no, perdón, cerca al Hospital Metropolitano, al Parque de la Mujer. Ahí hay un museo, estos son sitios arqueológicos, son museos de sitio. Ahí se encontró vestigios. ¿Sí? Entonces ahí está la cultura de Cotocollao. La Amazonia o Amazonía está en la fase pastaza en torno al río Huasanga, acuérdense. Como son sociedades agrícolas, se juntan a ríos. Si no hay ríos, tienen humedales, ¿ya? Y hay los pueblos vinculados a la cueva de los Tallos en la provincia de Morona, Santiago. Pasamos a las sociedades agrícolas supracomunales. Supracomunales quiere decir que no se restringe a una comunidad, sino que va más allá. Miren los vestigios como son. Son más elaborados, ¿sí? Miren cómo se hace ya la cerámica. Es otro tipo de cerámica. Ya utilizan metales. La piedra es trabajada de otra forma. Estos son asientos ceremoniales para autoridades. Miren esta cerámica. Lindísima esta cerámica. ¿No es cierto? Y miren, aquí ya comienzan a desarrollar pirámides. Esto es Cochasquí y este es Tulipe.
O sea, ya son otras cosas, ya son centros ceremoniales. Trabajan ya rudimentariamente, siguen trabajando metales, ¿sí? Esta es una máscara de la tolita. Fue por tiempos del símbolo del Banco Central, ¿sí? Hasta algunos tienen todavía ese símbolo del Banco Central. Es una máscara de la tolita. Y no es de oro. Ese su color no es de oro, es de platino. O sea, desarrollaron platino. Y cuando uno ve detalles de este sol de la ¿Sigue tolita, existiendo el platino? claro, todavía. Y cuando uno ve detalles de esta cultura, de este sol, estas partes de aquí, las puntas de aquí también son talladas. O sea, tallaban metales. Eso significa un trabajo manual de especialización espectacular. Es otro tipo las pinturas, ¿sí? Es otro tipo de pintura ahí, ¿sí? Miren, ya son otros motivos, ¿ya? Son otros motivos. No ya tengo ahorita mis rodillas, no sean malitos, ¿ya? Y bueno, aquí ya son plenamente sedentarios, ¿sí? O sea, ya son, la agricultura hace que el ser humano se sedentarice, se ubique en un solo sitio. Y por eso es que pueden desarrollar estas maravillas como lo que tienen aquí en Cochasquí, ¿ya? Nos pueden decir a sus papis cuando pase toda esta cuestión de la pandemia, que les lleven aquí a Cochasquí o a Tulipe. O sea, son ruinas, ustedes encuentran eso. Sí, son sedentarios. Y ya tienen sitios donde vivir. Desarrollan sitios habitables, habitaciones. ¿Sí? Sí, Odales, está bien, tranquila. Esto termina rapidito. Sí, no te preocupes, ya mismo está terminando. ¿Ya? Terminemos con esa parte, ¿ya? Hay variedad en la producción de artefactos, ¿no es cierto? Ya se ve metal, y hay intercambio entre zonas geográficas diversas con climas y posibilidades productivas y complementarias, ¿sí? Ya son variedades de maíz, ya no es solo un maíz, ¿ya? Es un montón de cuestiones, ¿sí? Y luego vienen las sociedades supracomunales. A ver, perdón. Se me mareó aquí esto y me mareó yo. Vamos a hacer lo siguiente. Como tienen, a ver, vamos a hacer las 9:55, ¿ya? 3 minutos más, cortamos y la próxima reunión hacemos otra, ¿sí? Las sociedades supracomunales además son más grandes, ¿sí? Son varias comunidades. Se reúnen en confederaciones, hacen alianzas, ¿ya? No, tranquilos, a ver, escuchen. Retomamos el próximo jueves. Aguanten un rato, ahorita concéntrense acá, ¿ya? Y yo les digo cómo, ¿ya? Son comunidades más grandes, ¿sí? Se reúnen, hacen alianzas. Esas alianzas se llaman señoríos étnicos, curacazgos, cacicazgos, ¿sí? O sea, tienen un jefe que dirige esas sociedades, esas confederaciones, esas alianzas, ¿ya? No tienen un desarrollo territorial, no hay todavía propiedad privada, entonces no hay un desarrollo territorial. Más bien son regímenes gentilicios, o sea, se deben a la persona de un líder, al parentesco con ese líder, ¿ya? La identificación social se va a dar en función del parentesco, o sea, todavía no es que hay un territorio que se llame Cañari, un territorio de los, ¿cómo se llaman? Los caranques, no, son señoríos étnicos, ¿ya? Todos son hijos de la princesa Toa, todos son hijos de Pacha, ¿sí? O sea, es ¿cómo se llama? Es un régimen de parentesco, todavía es un régimen de parentesco, ¿sí? Porque no hay propiedad privada. Ya, a ver, pues, trabo esto, ya. Ya como son regímenes gentilicios más jerarquizados, ya van surgiendo poco a poco lo que son castas, ¿no es cierto? Jerarquías sociales. Ya veíamos eso desde antes, ¿sí? Se coordinan las actividades económicas. Estas castas son clases dirigentes, ¿ya? Que pueden ser caciques mayores, que tienen toda una autoridad regional, son militares, ¿no? Son de carácter militar.
hay los caciques que residen en el centro habitacional más importante, que son los, ¿cómo se llama? Son más de tipo sacerdotal, los centros habitacionales, ¿ya? Y hay los caciques menores del Yactacuna, ¿sí? Como decir el jefe de un barrio, ¿sí? Y los jefes de Ayllu, que son como si los jefes de la familia, ¿sí? Los jefes familiares. Entonces, si van desde abajo, tienen el jefe de Ayllu, ¿sí? El jefe de la familia, los caciques menores del Yactacuna, por decir, como si dijeran ahora un jefe de barrio, ¿cierto? Los caciques que residen en el centro habitacional más importante. Hay varios centros habitacionales súper importantes y ahí tienen un dirigente, un cacique, un curaca,